Este pequeño video es sobre la unidad 4, sucesiones y series. La representación de funciones complicadas por medio de funciones sencillas es una de las ideas centrales del análisis matemático. En el campo de las matemáticas, una sucesión o progresión es una lista de números en un orden específico. Si ésta tiene un último número, se denomina finita. Si no lo tiene, se dice que la sucesión es infinita y se indica con 3 puntos al final. Como el cálculo trata con sucesiones infinitas, la palabra sucesión dentro de este campo de estudio significa sucesión infinita. Por eso, en esta unidad estudiamos la definición de función sucesión, que es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos ordenados, a los cuales se les denomina longitud de la sucesión. Usualmente la función es representada con una notación de subíndices en vez de una notación funcional. Como vemos, hay muchas maneras de representar funciones complejas, por medio de otras más simples, y las series son una de las maneras más útiles de hacerlo. Una serie matemática es la suma de los términos de una sucesión matemática, donde el orden en que aparecen los términos es relevante, además de que un mismo término puede aparecer en más de una posición. El estudio de las series consiste en la evaluación de la suma de un número finito n de términos sucesivos, y mediante un pasaje al límite se identifica el comportamiento de la serie a medida que n crece indefinidamente. 4.1. Sucesiones de números reales. Recordemos que el sistema de los números reales es la estructura algebraica adecuada al propósito del cálculo diferencial, por sus atributos y las relaciones expresables en términos de este tipo de números, ya que permiten definir los conceptos fundamentales para la descripción y estudio del cambio y el movimiento. Cada número real se identifica con una sucesión infinita de dígitos separados por un punto decimal. La sucesión de números reales es una agrupación infinita de elementos del conjunto R, o conjunto de los números reales, donde R representa a los números reales. Es decir, de manera matemática, una sucesión de números reales es una función que asocia a cada número natural n un número real que se representa por a subíndice n. Cada uno de los números de la sucesión a subíndice 1, a subíndice 2, a subíndice 3 se le llama término de la sucesión y corresponden a primer término, segundo término, tercer término, etc., donde a subíndice n es el término general de la sucesión. En otras palabras, la función o sucesión de números reales es una aplicación de n mayúscula asterisco en R, dada por la expresión que aparece en la pantalla, donde f es la función, y en algunas ocasiones expresamos a uno de los conjuntos con un asterisco para indicar que se trata de todo el conjunto excepto el cero, como es el caso de n mayúscula asterisco que representa el conjunto de números naturales exceptuando al cero. R es el conjunto de los números reales, n es un número natural y a subíndice n es un número real. 4.2. Límite de una sucesión. El concepto de límite es una noción que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor. Además, es uno de los conceptos más antiguos del análisis matemático, y se expresa mediante la fórmula que aparece en la pantalla. Una sucesión de término general a subíndice n se dice que tiende a L o límite, o que tiene como límite L cuando n tiende a infinito. Si tomando valores de n suficientemente grandes, los términos de la sucesión se aproximan cada vez más a ese número L. Una sucesión de elementos de un conjunto es convergente solo si en el mismo conjunto existe un elemento llamado límite, al cual la sucesión se aproxima a partir de un momento dado, por lo que podemos decir que la sucesión converge o tiende al límite. En caso contrario, la sucesión es divergente, es decir, si en el mismo conjunto no existe el elemento límite. 4.3. Series de números reales. Las series de números reales pueden formar sucesiones.
Pues a partir de una sucesión de números reales representada por S subíndice n, se puede formar una nueva sucesión sumando los términos sucesivamente. Si la sucesión dada tiene los siguientes términos: a subíndice 1, a subíndice 2, a subíndice 3, y así sucesivamente hasta a subíndice n, podemos construir la sucesión de sumas parciales. S subíndice 1 igual a subíndice 1. S subíndice 2 igual a subíndice 1 más a subíndice 2. S subíndice 3 igual a subíndice 1 más a subíndice 2 más a subíndice 3 y así sucesivamente. A las sucesiones de la forma S subíndice n de las sumas parciales se les llama serie infinita o solamente serie, y para referirnos a su límite hablaremos de la suma de la serie. Gracias por su atención.